Bienvenidos a Pasión por tu propósito, comunidad de emprendedores para emprendedores y empresarios. Soy Claudia Jimena Flores y es un gusto hoy tener a este personaje tan carismático como lo van a conocer. Su nombre es Duvernay Camargo, a quien cariñosamente le voy a decir Duber. Hola Duber, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, antes que nada, quiero invitarlos a que se suscriban, le den manito arriba, campanita y que nos apoyen, porque sabemos que este contenido de valor va a ser muy importante para los emprendedores, para los empresarios y para aquellas personas que están empezando a articularse en este mundo del emprendimiento. Así que, por favor, síganos y compartan y no olviden suscribirse. Bueno, Duber, es un gusto realmente para Claudia Marcela y para mí que estés aquí honrándonos en esta entrevista. Lo primero que quiero preguntarte, Duber, es ¿quién es Duber? ¿Qué define a Duber? Yo soy un hombre tolimense. Llegué a Bogotá en el año 1983-84 a estudiar, con muchas ganas de salir adelante. Un soñador, porque cuando somos emprendedores hay que soñar y siempre ir tras ese sueño, ¿no? Y ir labrando un camino para llegar ahí. Yo me considero un soñador. Me comentabas que siempre tuviste y sentiste como esa premonición, llamémoslo así, de que tú querías ser un empresario, que tú querías formar tu empresa, pero tuviste digamos, una estructura familiar de las tradicionales, como nos educaron a Claudia Marcela, a mí, como te educaron a ti, de padres o de un padre que durante mucho tiempo fue empleado y luego logró su pensión. Y en esas estructuras, pues te educan un poco para seguir esa dinámica de ser empleado. Pero creo que en tu cabeza, en tu corazón, siendo muy joven, tú sentías que había algo diferente. Bueno, vamos por partes. Entonces, hablemos de tu inicio y de cómo se conecta ese inicio con esa idea de no quiero ser empleado, quiero montar mi negocio. Bueno, eso se remonta al año 1989. Ajá. Mi primer empleo fue en Grifos y Algo la S.A. como jefe de la planta de fundición y maquinado, necesitan electromecánicos. Entonces, ¿Tú eres electromecánico? Sí, soy electromecánico y también ingeniero industrial. Entonces, en ese periodo, pues, me dieron una formación buena, manejando personal, bueno, una cantidad de cosas. Allá duré como 1 año y medio, 2 años, no recuerdo exactamente, pero salió una convocatoria para eso que llamaba Cemento y Diamante, donde iban a montar la planta de Caracolito, que hoy es Chemes. Okay. Necesitaban electromecánicos, porque un electromecánico tiene la función de tiene fundamentos eléctricos y fundamentos mecánicos. Me pagaban más, me fui. Allá tuve la oportunidad de trabajar y controlaba una parte que tenía que ver con los contratistas. Y como te decía anteriormente, allá conocí a un ingeniero llamado Hernando Londoño, nunca me olvidé, HR Ingenieros. Y yo era el que le revisaba los cheques a él. Y él hacía muchas cosas que yo hacía. Okay. Entonces dije, o sea, le pagan 26 millones de pesos, por eso que me pagan, ya me pagan 250.000 o 270.000. Puedo ser empresario. Bueno, pero en esa época esa plata era un buen salario. Sí, claro, buenísimo, mi salario mínimo de esa época, creo que nos pasaba los 40.000 pesos. De acuerdo. Entonces dije, no, hay que ser empresario. Entonces me fui para el SENA, me llegué, después en el Tolima. Ellos me conectaron con una, es que no recuerdo el nombre, ya no sé, era Corfas, creo que era Corfas, Corporación, no sé qué. Y le daban unos cursos de emprendimiento a uno y cursos de hacer planes de negocio. Entonces yo monté mi plan de negocio para ser contratista de Cemex y empecé. Le dije a mi papá, renuncio. Mi papá puso muy molesto, que como yo me daba el lujo de renunciar a esas empresas tan grandes y queriendo entrar yo saliendo. Y papá, yo quiero ser empresario. Entonces, él no lo vio bien y dije, y además, usted va a ser el fiador del primer crédito que va a hacer. Crédito que él terminó pagando el primerazo. Bueno, pero me quiero detener allí un momento. O sea, tú estudias electromecánica, logras una posición chévere, además, por lo que nos dices, tienes personas a cargo casi sin experiencia y pues entonces eso, pues para una persona que recién se está graduando no es tan fácil, ¿ok? Entonces tú logras y empiezas a tener una buena trayectoria, ganas, platica, sí. Pero ¿qué sentías? O sea, en tu corazón, ¿qué había? Porque digamos que estabas bien, económicamente estabas bien, estabas trabajando en una buena empresa, o sea, tenías una buena proyección, pero ¿qué sucede ahí adentro de ti? Esto es una vocación.
Ok. Eso es como que quiere ser cura o quiere ser médico. Ujú. Es una vocación, eso lo llama a uno, eso es una cosa que en el consciente lo llama a uno. Ok, ¿y tú te preparaste para tener esa conversación con tu papá? Sí, no. Explícanos eso. Pues yo le dije, papá, realmente yo no quiero seguir trabajando más allá. Quiero ser empresario y veo que hay una proyección a futuro. Cuando leí los libros de Kaoru Ishikawa, el método Deming, Henry Ford, todo lo que tiene que ver con planeación estratégica. Me acuerdo tanto que había una cosa de época, lo que llamaban Alborada 2000, lo que estamos viviendo ahora. Entonces dije, no, el futuro está en tener empresa. Entonces veía que en Japón había familia empresa y la gente que quedaba como sus microempresas en su casa, o una cantidad de cosas que me vieron. Y como yo me sentaba, mi mamá me decía, oye, ¿usted qué está sentado ahí pensando? Yo estaba pensando en una empresa. Okay. Entonces, porque por eso digo, ser emprendedor hay que soñar, visualizar, ¿sí? Entonces arranqué, obviamente sin mucho fundamento, digamos, en el área de planeamiento, de planeación empresarial como tal, porque pues en esa época éramos muy pocos los que nos metíamos en el rollo, digámoslo así. Entonces, pues no había poca academia, poco curso, no había internet. Claro. Yo soy de la época, y yo de la época que vi televisión en blanco y negro. Yo era el control remoto de mi papá. Ya voy a cambiarme el canal, eran 3 canales en blanco y negro y después vino la señal a color, que era el 7, el 9 y el 11. Okay. Sí, viví una pandemia. Yo en la universidad nosotros no teníamos, los computadores eran computadores de OS, sistemas, Windows no existía, no existía el Excel. Okay. Entonces yo he vivido toda esa transición, digamos, yo considero que soy un hombre, nuestra generación es privilegiada porque vivimos toda esa parte, y eso nos ha llevado a tener un contexto amplio de cada cosa, que vivimos. Bueno, cuando tú le dices eso a tu papá y además le dices, usted va a ser el codeudor de ese crédito que yo necesito, él al final dice, te termina apoyando. Sí, claro, me tiene apoyando porque pues siempre los papás quieren lo mejor para uno. ¿Y tu mamá? También, pues mi mamá siempre me... Soy el hijo mayor, pues como que siempre he tenido el don carismático de convencer. Okay, de persuadir. De persuadir, digámoslo así. Y entonces tú decides arrancar. ¿Y qué pasa en ese primer emprendimiento? No, pues como uno no tiene la formación, empieza a dar dinero, no tiene, digamos, no hay como esa conciencia de que hay que ser organizado, de que hay que ser disciplinado, que hay que hacer muchas cosas, pues lo hace uno como a manera muy, muy parcial, pero veía resultados. Entonces, y fuera se suma de que ya Cemes, esa empresa le dieron la SEMI, entonces los mexicanos trajeron sus contratistas, entonces nos sacaron, entonces no había plata para pagar el crédito. Okay. Pero bueno, digamos que yo pienso que ahora eso ha sido una experiencia buena. Claro. Después entonces me dediqué a golpear empresas, me cerraban las puertas en la cara, me paraba, no tenía carro, me tocaba ir en bus, y de verdad que pues eso hay que acostumbrarse a eso. Pero yo insistía, yo creo que tengo esa... ¿Coraza? Sí, el ser persistente. Okay. Yo me quiero detener un momento. Cuando tú decides, oiga, quiero ser empresario, siendo empleado, ¿tienes claro tu siguiente paso o tú tomas la decisión de renunciar sin tener el panorama claro de lo que ibas a hacer? No, yo me quería comprar un torno, quería comprar esto, tenía eso, un sueño. Ok. Y obviamente todo sustentado en tu experiencia. El tema energético, el tema mecánico, pues yo manejaba, yo sabía qué había que hacer. Pero en ese momento, a pesar de que tenía la vocación y tenía, pues digamos, la experiencia, no, para el tema técnico no tenía la experiencia, digamos, para manejar una empresa. Porque para eso también hay que formarse. Ok. Listo, entonces montas tu primer emprendimiento. ¿Cómo te va con ese emprendimiento? ¿Qué sucede allí? Pues, como te decía ahorita, cambiaron los contratistas, no me contrataron más, entonces a buscar y a dar tropiezos, y ya como dicen vulgarmente, estar en el asfalto, golpeando puertas, y encontraba cosas de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas, a veces no había nada que hacer. Entonces me criticaron, me regañaron, se burlaron de mí. A veces a mí me costó lágrimas eso, porque antes yo sentía que se burlaba de mí, me vieron como un fracasado, incluso mi propia familia. Okay. No puedo decir que mi mamá, mi papá, pero claro, otros que estaban alrededor, ese muchacho se puso a estudiar tanto y mire ahora en eso, ahí para allá y para acá. ¿Y cómo lograbas recomponerte ante tanta frustración? Porque es muy duro cuando tu círculo cercano
te señala, es Claro, yo durísimo. no sabía de Lando. Y seguramente que de quien menos espera, como en algún momento lo dije en una conferencia que transmitimos por este canal, pues otras personas que no tienen nada que ver contigo son quienes te apoyan y te abren la puerta, pero no tu círculo más cercano. No, no, ¿Cómo no. te recuperas ante esa situación, ante esos sentimientos tan fuertes? Leyendo. ¿Qué lees? Yo leía historias de biografías de gente exitosa. Ok, qué chévere. Yo Okay. leía, me dedicaba a leer. ¿Alguna biografía que te hubiera marcado? Eran como novelas. Hay una escritora, Sidney Sheldon, me acuerdo tanto, que ella hacía como novelas medio románticas, pero el protagonista siempre era un hombre exitoso. Okay. Entonces era un hombre de dinero, que andaba en tremendo carro, y como eso, entonces yo me imaginaba eso, soñaba. Claro, yo quiero ser así. Claro, entonces eso me daba a mí como, no, hay que seguir adelante. O sea, parece, pero mira, la mente es tan poderosa que muchas de esas cosas que yo imaginaba en esa época las tengo ahora. Okay. O sea, y no lo digo con nada de creído, sino que realmente yo me imaginaba en eso, en un buen carro, en una camioneta, usando zapatos de marca, todo, o sea, muchas cosas. Entonces eso me daría como que me daba más ánimo. Okay. Fue la primera vez que hablo de esto así, como en público. Maravilloso. Bueno, sí. Entonces entiendo que antes de constituir la empresa en la que llevas ya 10 años y que ha sido exitosa y que se llama Ahorro y Eficiencia Energética, tuviste 2 o 3 emprendimientos, sí, antes. Con lo cual hubo alzas y bajas y se cometieron varios errores y vamos a dejar esa parte para el final porque tengo una pregunta puntual para ti. Pero durante todo ese tiempo entonces tú lees, tú te educas, llamémoslo así, en un congreso, en un diplomado de emprendimiento, que eso te dio mucho bagaje para poder generar en ti conocimiento y que te impulsara. Sí, en el SENA. En el SENA, maravilloso, el SENA daba unos cursos para emprendedores, cómo montar planes de negocio. Hablemos de los últimos 10 años. ¿Qué pasa con ahorro y eficiencia? ¿Por qué decides ya finalizar esos emprendimientos y montarte ya solo? Porque anteriormente te asociabas y decides que no estás bien relacionado y que cometiste varios errores y que quieres impulsarte tú solito ya con todo el conocimiento. Cuéntame ese pedazo. Bueno, decidí, yo tengo una sociedad con una gente, ahorita no viene al caso explicar el retiro, les dije, le vendo mi parte. Okay. Porque ellos tienen una visión diferente a la mía. Vi oportunidades en el tema, empecé a leer, porque gracias a Dios tengo unos hábitos de lectura, lo he sido perdiendo por falta de tiempo, pero leía y encontré esto, eficiencia energética, empecé a estudiar. Okay. Inmediatamente me matriculé en la Universidad de Barcelona, que era un tema virtual, pero yo creo que en esa época eran las primeras cosas virtuales que había, y empecé a estudiar eficiencia energética virtual. Muy bien. Y después tuve que ir allá a hacer la parte presencial, entonces eso me abrió, la primera vez que fui a Europa, se me abrió el mundo, porque yo veía que la gente leía, yo tengo este hábito de lectura, la gente es otro mundo, más que Estados Unidos es un muy buen país, pero Europa es Europa. Entonces dice uno, son culturas de 2000, 3000 años. Claro, entonces eso es una ventaja. Entonces dije, no, voy a montar una empresa. Y dio la casualidad que yo veo mucho, yo ya no, hace muchos años no veo televisión normal. Yo busco lo que quiero ver. Okay. Entonces, para mí YouTube es una herramienta muy importante porque ahí encuentras cosas muy buenas o muy malas. De acuerdo. Y entonces encontré un personaje que alguien hizo un retiro, porque también he tratado de cultivar mi parte espiritual. Y me hablaron de un señor que se llama Dante Gebel. Él es, yo no lo veo como pastor, lo veo como una persona que le ayuda a mucha gente. Motivado, es un coach. Y de hecho que tiene un estilo muy chévere. Sí, de acuerdo. Y en esos días estaba yo revisando esa empresa con deudas, ¿qué hacemos? Y una charla que él dio que se llama Los 5 principios para ser exitoso en la vida. Okay. Y el primer principio que descubrí ahí fue que uno debe arrancar donde está. Okay. O sea, lo que no se cree que si cambia de país, cambia de ciudad, cambia de casa, de familia, de todo, entonces te va a ir mejor. A veces no. Entonces hay que quedarse y hacerle donde estás. Exacto, es un punto de arranque. El segundo que él nos explicaba es arrancar con lo que uno tiene. Y no solamente son cosas materiales, porque yo arranqué con una deuda, digámoslo de cierta manera.
digamos, era una deuda de socios, pero que yo era el pariente legal, yo era el mayor accionista, entonces, pues, una deuda. Claro. Entonces, dije, tengo una deuda. ¿Pero qué más tienes? Sí, ¿qué más tengo? Pues ¿Qué tengo más salud, tengo inteligencia, soy visionario, soy soñador, porque eso hay que escribirlo. Y lo escribiste. Y cuando uno hace ese ejercicio de escribir las cosas, el cerebro se activa. Lo entiendo ahora, en ese momento no. Claro. Entonces, cuando hice ese ejercicio, bueno, yo tengo muchas cosas que las cuales me motivan. ¿Sí? Me imagino que cogiste una balanza y empezaste a mirar. Oiga, entonces, bueno, las cosas están a mi favor, están a mi favor. Exacto, ahora de qué vivo. Ok. Entonces dio la casualidad que había una persona que yo conocía en Panamá, entonces yo le ayudé a usted en eso, él me pagaba, yo con eso ya sacaba y metía acá, sacaba y metía acá. Y llegó un momento que dije, no, ya me dedico a esto 100%. Yo en el primer negocio grande y me dediqué a eso, entonces arranqué con lo que tenía. El tercer principio que vi que es la fe, dar pasos de fe, siempre propiciar, porque los que creemos en Dios, los milagros existen, pero como hay que propiciarlos, hay que actuar sobre eso, entonces hay que tener fe. El cuarto principio que él le explicaba es siempre los negocios son ladrillo a ladrillo, escalón a escalón, paso a paso, step by step. Saber que es una situación de todos los días estar progresando un poquito, anímicamente, culturalmente, académicamente, de todo, porque todos los días hay que leer lo que a uno le gusta, leer. Yo siempre digo a los muchachos míos, trabajan conmigo ahora, lean. La lectura, usted lea 10 minutos, 15 minutos diarios. Lea lo que le guste, porque el cerebro se activa. Entonces leía, entonces decía, uy, sí, chévere esto, miraba cosas, me levantaba muy temprano en internet. También hay que madrugar, ¿no? Porque hay que madrugar un poquito. Entonces, bueno, vea que esa digamos, transformación continua, sí, pues se pasa, es poco a poco, porque tú no puedes aprender todo en un día, ni arrancar todo, tenerlo en un día. Entonces son varios años, varios meses, dependiendo de la variable que haya que tratar. Okay. Y el otro y quinto, muy importante, que me gusta, es siempre dar más de lo que uno le pide. La extra milla. Sí, o sea, siempre dar más de lo que uno le pide, la milla extra. O sea, que si a ti te piden 5 panes, entrega 6. Okay. Yo tengo un señor que cuando hago mercado así, aquí muy cerca de mi casa, y me gusta ir allá, ¿por qué? Siempre te da la ñapa. Siempre me da algo. Los colombianos nos encanta, a mí me encantan las ñapas. ¿Sí? Pero es más chévere cuando no las tiene uno que pedir, sino que se las dan. Sí, si no tengo que pedir, no se el ticket. Ay, ya le hizo al señor allá. Entonces no le gusta ir, entonces decía, y ese es un principio que él tiene, y ese señor nunca le falta. Entonces siempre, porque a veces hay empresarios o personas que dicen, límpiame esta mesa, y limpia la mesa, y lo cumple, pero no olvida limpiar abajo las patas. Claro, todo completo. Entonces hay que dar un poco más siempre, o dar un abrazo, o dar las gracias a las personas. Eso es la milla extra. Okay. Y eso marca, y es el soporte y tu fundamento para este nuevo negocio. Sí, y entender que las puertas grandes se abren con bisagras pequeñas. Explícanos eso. Eso es los detalles. Exacto, hay que cuidar los detalles porque ahí es donde está la diferencia. Excelente. Sí, sí, ¿Y cómo tú cuidas los detalles? ¿Cómo cuidas tú esos detalles? Haciendo las cosas con amor. Que entender que el dinero es consecuencia de mis actos. Que lo primordial es que mi cliente esté satisfecho. Que lo que yo haga esté bien hecho. Que lo que transmita, lo transmita con claridad y con seguridad. Que tranquilo que la plata llega. Se lo puedo decir porque lo vivo. Al final te pudiste comprar los zapatos, la ropa de marca, lo que querías. Sí, gracias a Dios. Y después que lograste eso, ¿qué más vino? Bueno, ya la empresa empezó a crecer. Ya actualmente somos 20 personas. ¡Qué maravilla! Ya tenemos 15 directos y 5 indirectos. ¡Qué gran responsabilidad! Sí, claro. Tienes ahora, ¿no? Sí, y ¿qué sigue? Pues yo pienso que hay que soñar. Todos los sueños cambian todos los días. Hay que siempre no estancarse. Que ese tercer principio, cuarto principio es todos los días estar avanzando, que esto es una carrera diaria. No competir con nadie, competir contra uno mismo. Me encanta eso. Recuerdo una vez que le dije a una jefe mía que quiero muchísimo, no vuelvas a comparar con nadie, porque la competencia no es con el otro. Todos los días compito conmigo mismo. Y es la verdad. Y no es porque suena cliché, ¿no? Es como lograr ser esa mejor versión del día anterior. Claro, mira. O sea, cada día es un nuevo día de muchas oportunidades y de lograr hacerlo mejor. Todos somos diferentes en todo. Hay una
artista plástica que se llama Angélica Dach. Okay. Ella es de origen africano, nacida en Brasil, pero criada en España. Entonces ella en el colegio veía que todo el mundo la señalaba. Y creo que la entrevista que vi de ella, ella se sentía relegada. Ya más grande estudió artes plásticas y se puso a ser fotógrafa. Y ya le enseñaron una cámara con la cual ella podía mirar el color cromático de las pieles de la gente. Wow. Y ha hecho una serie de, creo que miles de fotos. Y ella dice, su conclusión después de eso es que todo el mundo tiene una piel diferente. El color de la piel es diferente. Todo lo que nos hace únicos e irrepetibles. Okay. Cuando yo vi eso, dije, wow. ¿Sí? Qué poderoso. Entonces, sí. Eso es lo que hay que hacer. No competir contra mí mismo. O sea, que hoy sea mejor transmitirle a la gente eso y seguir adelante. Que eso es con ánimo. Qué bueno. Quiero que me cuentes en toda esta experiencia de más de 20 años en el mundo empresarial, esos 3 grandes consejos que le darías a... No perder el enfoque. Ok, 1, no perder el enfoque. No, a veces aprenderse a relacionar con el dinero. Porque a veces tú estás enfocado y ganas dinero. Y ganas dinero, entonces empiezas a gastar, a hacer otras cosas y te desenfocas. Y cuando te desenfocas del negocio, entonces ya los resultados no son los mismos. ¿Sí? Pero quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo no lograr perder el enfoque? ¿Cómo lograr ese enfoque? Ese enfoque es por todos los días pensar en lo que uno está haciendo. Pienso que ahora entiendo muchas cosas de neurociencia, pero en ese momento yo me sentaba pensando, mamá, ¿usted tiene algún problema? Estoy pensando, déjeme pensar. Déjeme pensar. Claro. Y aún lo practico, yo me siento, y me quedo así. ¿Tiene problema? No, no tengo problema. Estoy pensando, porque yo tengo que saber qué voy a hacer mañana. Yo tengo una agenda digital, pues yo casi no escribo. O sea, a veces escribo cosas para recordar. Pues yo procuro que mi mente siempre esté ocupada y que sepa qué mañana voy a hacer. Y cuando yo sé qué voy a hacer mañana, te organizas. Ya sé que no pierdo el enfoque. Y no dejarse univilar de cosas que lo distraigan a uno. Porque también se le pierde el enfoque. Hábitos, malas compañías. Hay compañías que a uno no le convienen. No porque sean malas personas, sino porque lo desenfocan a usted. Hay gente que le roba el sueño. Okay. No haga eso porque no sirve para nada. No funciona. No, ¿para qué usted gasta plata en eso? ¿Usted para qué se compra tal cosa? ¿Sí? Entonces, pienso que hay que enfocarse. Entonces, tu consejo para enfocarse es hay que pensar y hay que saber cuáles son esos pasos de valor. El día a día. Bueno, yo en ese momento ya estoy pensando qué quiero hacer en el 2024. Maravilloso. Gran consejo. Como te decía ahorita, el relacionamiento del dinero. El relacionamiento con el dinero. Háblame un poco de eso. Bueno, el tema, pues eso lo descubrí leyendo varias cosas. Es la forma como nos han relacionado nuestras familias, de mis abuelos, herreros, que el ser pobre es bueno, que tener dinero es malo. Entonces es que el pobre llegará al reino el que es pobre va a llegar al cielo. Entonces cuando yo tengo dinero no sé cómo manejarlo, porque veo que no, me da miedo, me da nervios, me da ansiedad. O tal vez si tengo dinero no soy lo suficientemente merecedor de tenerlo, me siento que no lo merezco. Entonces, aprender a relacionarse con el dinero. Y te voy a decir una cosa, y en eso lo vamos a empezar a trabajar mucho con nuestros emprendedores, es que esa relación con el dinero tiene una raíz espiritual, como tú mencionas, y hay que sanar la emocionalidad con esa relación. Excelente. ¿Y tercero? Y el tercero, pues, no tener hábitos de lectura. No tener, perdón. Hábitos de lectura. Hábitos de lectura. O sea, hay gente, yo pienso que inicialmente a veces, yo gracias a Dios lo he tenido, pero ahora lo acentúo más. Siempre tratar de estar preparándose. La falta de preparación ayuda. Y no necesita hacer el supercurso. No necesita irse a la superuniversidad. En este momento tenemos el internet donde hay cualquier cantidad de información, acceso a bibliotecas, acceso a libros en PDF. Pero tengo una pregunta para ti. En este momento, al contrario, tal vez como muchos otros momentos, encontrar información no era tan sencillo, pero ahora es demasiada información. O sea, tanta información también. Llega un momento en que tú dices, bueno, por aquí, por acá, por allá, ¿cómo lograr conectarse con la lectura, como bien lo dices? Porque no conectarse con la lectura es un gran error, pero ¿cómo no perder ese enfoque? O más bien, ¿cómo seleccionar bien esa lectura que te va a contribuir? No, leer lo que no le gusta.
Siempre pensar es Claro, qué te que me gusta. gusta, a mí me ¿Y gusta leer, y qué te va a a mí me gusta construir? leer de eficiencia energética. Yo tengo, coloqué en Google unas alertas y yo coloqué qué noticias quiero que me lleguen. Yo quiero que me lleguen noticias de hidrógeno, yo leo lo que me gusta. Yo entro a YouTube, entonces pongo hidrógeno, pongo neurociencia, y no hay que ir a la universidad. Bueno, la universidad también sirve, claro, obvio, pero o sea, hay mucha información, hay que estar preparando todos los días, y prepararse es leer una mejora continua, creo yo. Maravilloso. ¿Cuál es el propósito de Dube? Mi propósito en la vida, pues, no es conseguir plata. La plata llega por otras Es cosas. una consecuencia. Es una consecuencia. No, dejar un legado. Yo quiero... Háblame de ese legado que quieres dejar en mire, las generaciones. yo no voy a escribir libros. Primero quiero grabar un disco, es un estilo de cantante a veces. ¿En serio? Sí, ¿Tienes claro. esa habilidad de cantar? Sí. Maravilloso. Sí, entonces quiero grabar un disco. ¿De qué? Vallenato. Ah, buenísimo. Pero sí me gustaría dejar... Ese será otro emprendimiento tuyo, Sí, seguramente. tengo algo ahí como lateral. Pero sí me gustaría poderle contar a muchos empresarios jóvenes que tienen la vocación de esto, contarle para que no cometan el mismo error. O que si lo cometen se demoren menos en el error. ¿Sí? Entonces, es eso, porque también hay que equivocarse. Equivocarse también hace parte del aprendizaje. Claro. ¿Sí? A veces, en una época criticaron mucho a Pacho Maturana cuando dijo que perder era ganar un poco. Y es cierto, porque Totalmente cuando yo de gano acuerdo. un poco, porque aprendí que para ahí no es la camino. Lo que pasa es que hay una cultura donde no te permiten el error. No, Y si cometes errores y si eres vulnerable, pues no vale la pena. Y el error al final te lleva a lograr ser mejor. a crear una coraza. Claro. O sea, también eso también da fortaleza. A mí muchas veces me dicen me equivoqué, muchas veces me cerraron la puerta, muchas veces... ¿Eres tolerante al error con tu gente? Me imagino que sí. Sí, claro. ¿Y cómo manejas esa tolerancia al error? Que también sería un buen consejo para los empresarios. Me siento, hablo con ellos, digo que por aquí es. Al principio me da rabia, pero al final entendí que a mí también me enseñaron. Entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? Lo estoy capacitando, le estoy enseñando a trabajar en equipo. Sí, hay un proyecto, entonces una persona se encarga del proyecto, pero el equipo está ayudándole, yo también hago parte de ese equipo. O sea, aplicas un liderazgo colaborativo y transformacional. Claro, porque es la única manera que ya estamos en otra época, por eso los dejo que trabajen en su casa para que manejen su tiempo, a mí me interesan los resultados. Yo que gano con una persona aquí sentada 8 horas y está pensando en otra cosa. O sea, aquí veo que estás aplicando muchos principios que en ese momento en coach, bueno, ya se habían descubierto antes, pero son muy valorados hoy en día. Hace 4 años cuando uno hablaba de tener misericordia y compasión por su entorno, por sus colaboradores, te miraban como, a ver, esta persona que está haciendo, sí. Pero qué bonito eso que lo estás haciendo. Y cuando la persona se equivoca, hay que aplicar una técnica que lo hacen los psiquiatras, los psicólogos, que es el tema de la empatía. Ok, ¿cómo es eso? El tema de la empatía es que yo me pongo en los zapatos de la otra persona. La primera fase es yo me pongo en los zapatos y decirle, bueno, mire, usted es una buena persona, usted tiene estas cualidades, pero te viene la etapa de la confrontación. La embarraste en esto y eso trajo esta consecuencia. Arrancas desde lo positivo y luego... Y la última es la solución. Es decir, el error no hay que volver, la solución es esta. Porque si yo llego a confrontar de una vez, encuentro rechazo. Entonces, ya esa época totalmente. Que... Claro, vas a poner, la persona de una vez se pone a la defensiva, claro, no. Y ya cerebralmente no va a aceptar ningún comentario. Y aprender a escucharlos, porque a veces se equivocan por circunstancias, a veces, porque es que los muchachos de ahora también son, como tienen tanta información, entonces también todo lo quieren ver al tiempo. Entonces, por eso es un proceso de aprendizaje, es un entrenamiento. Claro. Y yo creo que los grandes que se ganaron el ticket fueron muy ricos, muy jóvenes, porque le pegaron. Son pocos, son 5 en el mundo, o 6, 10, no creo que son muchos. Pero no, la mayoría de gente empresaria, exitosa y que son millonarios, les ha tocado trabajar duro y siempre tener un sueño. Ya también leía algo de Steve Jobs cuando él fue a contratar a su primer gerente, que era gerente de una empresa, creo que era Coca-Cola, y Apple estaba arrancando, y dijo, quiero que sea mi gerente. Y el tipo le dijo, ¿por qué me voy a ir a trabajar en una empresa que están haciendo cuando me estoy ganando tantos millones acá o tantos miles de dólares? Entonces dijo, no, porque nosotros vamos a transformar al mundo. Wow. Entonces, ¿Y qué le hicieron? Entonces, ¿él qué hizo en ese momento? Le transmitió una idea o una visión que tenía él. Un sueño. Además. Un sueño. Entonces, es lo que transmitir con la gente. Entonces, hay que aprender a tener ese diálogo. Cuando uno trata
y le transmite la visión de su empresa o su logro a su equipo de trabajo, y ellos entienden de que a medida que se cumpla ese logro, sus sueños también se van a cumplir, trabajan mejor. Qué poderoso eso que estás mencionando. O sea, la visión Tiene que enlazar con los, sueños de ellos, con los sueños de ellos. Claro, y esa visión tiene que articularse desde la cabeza del líder, porque cuando hay enfoque en la cabeza del líder, cuando hay visión en la cabeza del líder, el resto del cuerpo se va a movilizar de la misma manera. Y también habrá gente que no va a estar enganchada con esa visión, entonces hay que decirle, qué pena, tú no estás para estar conmigo en esto. No significa que seas mala persona o mal empleado, sino que no enganchas en esto, entonces cambiarlo. Pues Duvernay, mil gracias por este espacio realmente que nos has dado. Espero con Claudia Marcela que podamos saber mucho más de ti. Nos contabas detrás de cámaras que tienes una cantidad de ideas buenísimas alrededor del tema de transformación energética, y creo que eso es uno de los componentes más poderosos de un gran empresario, y es esa capacidad de reinventarse, es esa capacidad de estar innovando, es esa capacidad de estar todo el tiempo soñando, y creo que es esa capacidad de todo el tiempo de qué forma puedo solucionar los problemas a las personas, claro, y contribuir con este mundo. Mi última pregunta para ti es, ese legado que me parece tan importante y que quieres cultivarlo en estas generaciones, ¿cómo estás pensando en hacerlo? O sea, ¿cómo quieres o de qué forma, a través de qué mecanismo quieres transmitir ese conocimiento? Me estoy preparando en un tema que se llama neurociencia, donde estoy aprendiendo a entender cómo funciona mi cerebro, y cómo reacciona. Okay. Entonces, yo he pensado en uno que se llama neurociencia para emprendedores. Buenísimo. Porque cuando tú vienes a aprender uno reconoce qué hábitos tiene buenos, qué tiene malos, y puede aprender a corregirlo, porque nosotros tenemos rutas neurales, que siempre estamos acostumbrados a hacer lo mismo, porque nos han dicho que es que su papá fue así, entonces su mamá fue así, sea algo de ADN. Pero cuando uno empieza a corregir esas cosas, creo que se potencia más, y eso es para que Colombia, en la medida que cada uno de nosotros ponga el granito de arena a futuro, uno será otra, diferente. Bueno, pues ojalá haya muchos Duber como tú que quieran también colocarle ese grano de arena a Colombia. Claudia, Marcela y yo también estamos contribuyendo. No, yo sé que hay, lo que pasa es que hay que motivarlos, están por ahí escondidos. Y hay que presentarlos, exacto, claro. Y hay que caraquear, y hay que mencionarlos. Bueno, pues me ha encantado de verdad este espacio contigo. Mil gracias por esto, mil gracias por todos estos consejos, por esa visión tan ganadora. Y algo más ya para finalizar nuestra entrevista. ¿Algún mensaje para nuestra comunidad? Pasión por tu propósito. Pues algo que aprendí ahorita y quiero compartir es que una mente entrenada es su mejor aliado, pero una mente que no está entrenada es su peor enemigo. Maravilloso. O enemiga, sí. O enemiga. Excelente. Bueno, querida comunidad linda, las invitamos a que se suscriban, le den campanita, compartan este material. Seguramente va a ser de inspiración para muchas personas. Les mandamos un beso, un abrazo. Pasión por tu propósito. Chao, chao. Hasta luego.